días, Mabel, adelante. Sí, hola chicas, ¿cómo están? Y una noticia o un tema que nos debe llevar a pensar. La semana pasada, que termina ahora, anunciábamos la reducción del precio del gas. El equipo económico tiene que analizar una propuesta de Petropar de a cuánto bajará el precio del gasoil. Entonces podemos plantear la pregunta de si por qué no puede bajar también el precio del pasaje en el transporte público, dado que se dan las condiciones. Estoy en compañía de la ingeniera industrial Mercedes Canese, que realizó ya varios estudios junto con el ingeniero Ricardo Canese acerca de la baja de un precio real al cual debería llegar el precio del transporte público. La vez pasada, en el 2015, hablaba ella en su estudio de que el precio del pasaje debe de ser en realidad 1.800 guaraníes. Un nuevo estudio, ella dice, con estudios actuales, hablan de que ese precio se mantiene, pero ella nos va a explicar mejor en qué consiste y por qué usted dice que en 1.800 guaraníes debe costar hoy el precio del pasaje. Sí, muy buenos días. Realmente vivimos un fenómeno especial hoy en el mundo, que es la reducción drástica de los precios del petróleo. Si consideramos la estructura de costos de Petropar, que lastimosamente hoy ya no es pública, en el detalle que existía hasta diciembre del 2014, vamos a ver que en ese momento el precio del combustible estaba cerca de los $75 el barril y hoy estamos en el orden de los $30 por barril. O sea, hay una reducción del 60% prácticamente. En cambio, el precio de la cotización del dólar, que es otro elemento que influye en el precio en guaraníes final del gasoil, se incrementó, pero en menos de un 30% en ese mismo periodo. Entonces, actualizando los números con la estructura de costos de Petropar, tomando todos los valores que son en dólares con la cotización actual, tomando el precio actual del barril de petróleo y manteniendo fijas las primas, los fletes, el impuesto selectivo al consumo y otros conceptos que inclusive hasta podrían en algunos casos reducir, porque el flete, por ejemplo, depende también del precio del petróleo, podría reducirse ese precio. Llegamos a la conclusión de que con un buen margen para Petropar de más de 150 guaraníes, hoy el precio del gasoil debería ser 3.400 guaraníes por litro. A partir de eso podemos también calcular cuánto tendría que ser hoy el pasaje, el precio del pasaje. Sabemos que la incidencia en la estructura de costos del pasaje del gasoil es aproximadamente el 40%, y hacemos como siempre, como hicimos también en el estudio del año pasado, la comparación respecto al año 89. Eso significa que estamos comparando cuánto costaban cada uno de los componentes de costo del pasaje en el año 89 y cuánto cuestan hoy en el año 2016, considerando esos pesos, de 40% del gasoil, 30% del dólar y 30% del salario mínimo. Cuando el pasaje costaba 150 guaraníes. La multiplicación del precio del pasaje hoy hace que sea más de 15, se multiplicó por más de 15, hoy está 2.300. Pero sus componentes de costo se multiplicaron menos. El salario mínimo se multiplicó por 11, el gasoil en ese momento estaba también mucho más bajo, se multiplicó por 12 aproximadamente, ¿verdad? Lo mismo pasa con el dólar. Entonces, haciendo ese promedio ponderado, llegamos a que hoy el precio del pasaje en los micros comunes tendría que estar a 1.800 guaraníes. Y que es un precio un poquito inferior al último cálculo que hicimos, porque cuando el petróleo estaba más caro. Y los micros con aire acondicionado, además de tener las características de ser micros mucho más eficientes, que tienen un gasto mucho menor en repuestos, etcétera, su consumo de combustible adicional por el aire acondicionado es menos del 6%. ¿Por qué sucede eso? Porque la potencia de un aire acondicionado es apenas el 9% de la potencia del motor. Lo que cuesta más trabajo y gasta más energía es transportar. Y estamos hablando de que un micro transporta más de 1 a 2 toneladas de peso en personas, en la misma carrocería. Entonces, si bien para nosotros el consumo de aire, por ejemplo, en nuestra casa es mucho, al final en la factura eléctrica, para un micro que tiene un trabajo mucho más importante, que es transportar el costo de la energía y todo lo que va asociado con el aire acondicionado, apenas llega al 5,4%, siendo muy generosos en el cálculo. Por eso decimos que los micros con aire acondicionado tendrían que costar el pasaje 1.900 guaraníes. En la práctica no se da y es 3.400. Sí, realmente eso fue un aumento solapado
que se hizo sin fundamento técnico. Yo no sé cómo un técnico puede justificar que siendo 2.300 el pasaje de las chatarras, vamos a llamarle, el pasaje con aire cueste 1.100 guaraníes más, es casi un 50% más, es realmente un absurdo. Cuando que como decimos, el consumo, el mantenimiento, el gasoil de un aire acondicionado para un micro nuevo que tiene hoy repuestos mucho más económicos que en el año 89, que tiene más pasajeros, etcétera, es realmente menos del 6%, decíamos 5,4%, y podemos demostrarlo técnicamente porque lo tenemos en estudios. Entonces, esperamos que este estudio sirva para que no acontezca como siempre, que sean los empresarios de transporte los que digan, puede bajar 50 guaraníes, y que finalmente el gobierno diga, sí, eso es lo que puede bajar 50 guaraníes. Que se haga realmente un estudio, y si es que los empresarios de transporte hoy son más ineficientes que en el año 89, que lo asuman ellos, porque el usuario final que está sacrificado, que usa el transporte público, va a tener que pagar la ineficiencia empresarial. O sea, el sinceramiento de las tarifas debe pasar primero, o debe empezar, mejor dicho, por Petropar primero, que sincere su precio de combustible, para que después eso se traslade, ¿verdad?, a las demás instancias, para que finalmente llegue al usuario, si existe suficiente voluntad política para lograr esa baja. Sí, ese es un componente muy importante del costo del pasaje. Es fundamental que los precios de los combustibles estén acordes a los precios internacionales. No solamente es importante eso para que un usuario del transporte público tenga un pasaje económico, también es conveniente para Petropar, porque resulta que hoy la importación es libre de combustibles. Entonces, cuando el precio de Petropar está desfasado con respecto a al precio de mercado, las importadoras lo que hacen es importar directamente, dejándole a Petropar sin venta de su combustible. Eso hace que Petropar no tenga las utilidades que podría tener. En cambio, cuando el precio de Petropar está por debajo del mercado, todas las distribuidoras le compran a Petropar. Por eso es fundamental que siempre Petropar acompañe los precios internacionales del mercado, para que siempre tenga buen volumen de venta y pueda con eso tener una utilidad también que le permita absorber los costos y las deudas que tiene. Mabel, ingeniera de estudios, le quieren hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Ahí escucha bien? Sí. ¿Qué tal, ingeniera? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que dicen los empresarios es que el precio del dólar es algo que está influyendo negativamente en que se pueda producir una baja mayor. La cotización del dólar está en torno a los 5.900 actualmente, y pese a que reconocen que tiene menor incidencia en la estructura de costos del pasaje, ellos dicen que eso frena que se pueda producir una mayor reducción. ¿Usted evaluó la incidencia del dólar en todo este estudio que realizó para calcular este costo del precio del pasaje? Así es. Lo que nosotros analizamos son 3 componentes de costo: el gasoil, el dólar y el salario mínimo. Al gasoil le dimos un peso del 40%, que es lo que el mismo viceministerio de Transporte dice también que es la incidencia del costo de este componente. Al dólar 30% y al salario mínimo 30% también. Y tomamos no solamente el aumento de la cotización del dólar, que los cálculos que hicimos son con 5.970 guaraníes. Más de lo que está inclusive. Inclusive porque ellos tienen un dólar preferencial. Bueno, ellos son grandes compradores de productos en dólar, entonces van a tener un precio mejor siempre. Y además consideramos la inflación de Estados Unidos, que desde el año 89 hasta ahora es aproximadamente del 100%. O sea que pasamos de un dólar de 1.165 guaraníes por dólar en el año 89 a un dólar de 11.940 guaraníes, porque el dólar del año 89 valía más de lo que vale hoy. Tomamos esos 2 factores y a eso le dimos un peso del 30%. Resulta que el dólar se multiplicó por 11,1 en ese periodo, entre el año 89 y ahora. En cambio, y el que más creció es el gasoil, se multiplicó por 13,9. La mano de obra es lo que menos creció, 10,2. Entonces, tomando esos 3 factores, tenemos que en promedio ponderado el precio del pasaje tendría que haberse multiplicado por 11,95, y como decíamos al comienzo se multiplicó por 15,33.
Entonces, que es ese 2.300 que hoy estamos pagando. Y ahí ya vemos ya cómo puede ser que el precio de pasaje haya crecido mucho más que sus componentes de costo, y eso nos demuestra que realmente hay una rentabilidad mucho mayor que en el año 89, o puede ser también que haya una mayor ineficiencia de los empresarios de transporte, que hoy sean menos capaces de ganar lo mismo y tener las mismas utilidades que el año 89, pero como decíamos, eso no tiene por qué pagar el usuario final. De todas formas, de confirmarse todos estos datos que usted está dando, y sobre todo porque se trata de un estudio científico que usted realizó, se podría decir inclusive que habría un enriquecimiento indebido de los empresarios del transporte público al estar cobrando un excesivo precio al pasajero. Así mismo es. Por eso pusimos como título en un artículo que escribimos, sin estafas, el pasaje debería costar 1.800, el pasaje con aire 1.900 y el gasoil 3.400, porque realmente estamos hablando de un monopolio, es un servicio público en manos privadas, donde normalmente el usuario tiene un solo micro que es el que le lleva, no es que puede elegir entre 10, 20 micros, diferentes líneas, entonces no tiene otra que someterse al precio que está fijado además en este momento por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces claro, ahí también nos preguntamos cuál es el rol del Poder Ejecutivo para regular los precios y garantizar que los trabajadores, que son los que usan el transporte público, no estén entregando toda su pequeña ganancia a pagar pasajes. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, gracias Mabel Díaz, y bueno, ojalá este estudio tenga alguna repercusión y finalmente sea el pasajero que diariamente está pagando de más el pasaje ida y vuelta, bueno, pueda en algún momento tener alguien que le defienda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.